Lo que pasa es que tenemos que comprender que este canal y estos videos sobrepasan la razón, el intelectualismo, las filosofías, los dogmas o las creencias que imperan en este mundo. Porque no son videos solamente para escuchar como una canción o acariciar los oídos con palabras bonitas untadas de Dios, sino que van más allá. Van directamente al filamento del espíritu, al filamento del ser, al filamento de la conciencia de cada uno de nosotros como seres espirituales que somos. Y es lo que debemos de comprender en este momento donde hay tanta confusión y turbiedad en toda la humanidad. Por eso es la necesidad imperiosa de que salgan los heraldos del sur, de todos los lados de la tierra, de todas las fuentes, para que vayan a ese rescate de la identidad de luz de la humanidad. ¿Ya vieron los videos anteriores? ¿Los estudiaron? ¿Los aplicaron en su día a día? Digamos que al poder comprender cada uno de esos videos y aplicarlos en nuestro día a día, podemos hoy avivar ese fuego interior azul, esa llama de eternidad que no se apaga jamás, esa llama que está por sobre las razones y dialécticas de este mundo, esa llama que está por sobre el intelectualismo y las falsas creencias que dominan el pensamiento de la humanidad. Esa llama que es original en nosotros y que tenemos que comprender como una esencia original que se nos entregó por heredad. Desde antes que estos grandes árboles, que esas aves y el viento soplase, esa esencia ya estaba en nuestro corazón. Es por eso que hoy nuevamente estamos con ustedes, porque anhelamos que se sienta ese fuego interior azul en cada uno de sus corazones, que no se quede solamente como un video en una red social, y sí se quede como unas palabras que no son nuestras y sí son de ustedes, aplicadas ya en los filamentos inteligentes de su espíritu, para que desarrollemos ese fuego interior y esa inteligencia espiritual y podamos entonces levantar ese honor apagado que en este mundo quieren subyugar y apagar, que quieren esclavizar al hombre, que quieren coartarle la libertad. En tanto ahora, mientras el mundo está en sus últimos tiempos y el dragón da sus últimos pataleos, llega el mensaje de esperanza esperado en tiempos de guerra. Y yo diría entonces, ¿cuántos de nosotros hemos tomado la decisión de nacer de nuevo? Porque a eso es que se nos llama con este nuevo segmento de lo que será el fuego interior azul, la fuerza de la creación manifestada en cada ser vivo y en nosotros si nos decidimos a nacer de nuevo. Porque recordemos la cita donde Jesús le dice a Nicodemo, pero es que para que el Hijo del Hombre se manifieste es necesario que nazca de nuevo y es necesario que haga un proceso de desarrollo. Y no te maravilles con esto, porque no es algo místico, no es algo de metafísica, de nueva era, de maestros ascendidos, sino que es un proceso y un desarrollo interior que viene de la mano de una sincronicidad y una resonancia que vamos a nosotros a desarrollar y a reconectarnos con la frecuencia de la vida, con la frecuencia del universo, de la galaxia. Eso es como el principio a lo que hemos estado llamados, y ese es la pregunta que debemos hacernos nosotros en este momento que comenzamos el segmento del fuego interior azul, porque ese fuego es el que nosotros debemos avivar y ese fuego es el que debe hacerse al semejanza de ese gran sol que estamos viendo. Y esa es entonces la respuesta que tenemos que tener ante todo lo que está aconteciendo actualmente, porque debemos nacer en espíritu. Ya hemos nacido en carne,
pero se ha llenado de razones, de falsas conjeturas, de un sinfín de divisiones, donde no hay amor ni comprensión, donde el perdón ha quedado atrás. Pero es ahora el momento en que debemos comprender realmente qué es el espíritu, más allá de una figura abstracta, y sí, como una ley universal, eterna e inmutable en cada hombre de todas las latitudes de la creación. Entonces entendamos que para esa necesidad que nos habla Luis de nacer de espíritu, es porque ciertamente en este mundo se nos ha desconectado de él, y este mundo ha hecho que el hombre esté falto de espíritu. Eso es lo que ha hecho que nosotros no entendamos lo que sucede y nos degrademos a magnitudes sin denominación, porque no hemos tenido espíritu, nos ha faltado espíritu, nos ha faltado esa esencia original que nos conecta con la creación. Por eso es un mundo tan materialista, tan viciado y tan, digamos, individualista y corrupto, porque le ha faltado el espíritu que hoy vamos a conocer a profundidad, y hoy vamos a comenzar a trabajar en él, a trabajar en el espíritu que se manifiesta tanto afuera, y el espíritu que reconoce y que también tiene una fuerza creadora por dentro. Empecemos. El Santo Espíritu nos guía a la luz que está dentro de nosotros, en el lugar más recóndito e inaccesible, en la frontera sobre las tinieblas que han querido violentar insistentemente con virus y mutaciones genéticas, el límite o muralla que es imposible derribar, porque solo llegan hasta el código de carne ADN dentro de nuestras propias células, la que enferman y matan temporalmente. Porque la esencia del ser del Santo Espíritu está dentro de nosotros en el nucleótido, allí, comprimido en un haz de luz, en un cristal que posee su inteligencia y memoria, lo que fue creado dentro de su vientre de las eternidades, y que anida en nuestro cuerpo compuesto por 72.000 billones de células, y en la unión de él y ella conforman 144.000 billones de células, que bajo esta condición son luces, a manera de multitud de microsoles, con las mismas medidas que conforman las galaxias y universos, el cosmos, el cuerpo total del autor supremo del todo en el vientre de las eternidades. ¿Y cómo comprender la esencia original de las grandes luminarias, de los grandes soles y universos, si aún estamos llenos de razones y de mentira en nuestro espíritu? Si aún solamente nos preocupamos por el día a día, por el qué dirán, por las banalidades y los chismes del mundo, por la política que nos distrae, por la economía que nos roba nuestro tiempo, por los medios de comunicación que nos llenan de miedo y terror, por las religiones que nos coartan nuestra verdadera esencia original. ¿Cómo pues podríamos entonces comprender la esencia que llevamos por dentro? Es necesario ahora fundirse realmente con ese límite de ese fuego interior azul, de ese fuego del vientre de las eternidades, porque en el principio todo fue un prepensamiento, y todas esas leyes eternas que sostienen estos grandes árboles y a las grandes humanidades se contienen en un gran vientre universal, en el gran vientre de la Madre Eterna, de Bárbelo, del Santo Espíritu como se conoce acá en este planeta, pero no está ligado con nada de lo que dicen en esas religiones, sino que está ligado ínfimamente a la esencia original que es el hombre, a la luz que tenemos en cada una de nuestras células, esos microsoles en expansión, esa esencia luminarias que tenemos por dentro, esa fuerza que nos permite comprender el canto de las aves y comprender la inteligencia de los árboles, cómo están intercomunicados toda la naturaleza y cómo el hombre tiene la potestad
de unirse a ella, de dirigirla, de controlarla con la sabiduría original. Y es por eso que este módulo del fuego interior azul no podrá ser comprendido por aquellos que lo busquen con fines del mundo, que lo busquen con fines de control de sobre otras personas. No podrá ser comprendido por todos aquellos que quieran seguir subyugando la mente de la humanidad. Porque acá entraremos en la dimensión azul de la mente de las grandes mentes universales, de ese gran fuego original que tenemos por dentro en cada una de nuestras células, en cada uno de nuestros cristales y en cada uno de nuestros discos solares, que el día de hoy vamos a profundizar. Recordemos que ese fuego interior azul es el que, digamos, desarrolla cada uno de nosotros, pero entonces ese fuego interior azul, para nosotros que somos buscadores del desarrollo de la médula interior, será un fuego que se aviva. Pero este poder, que es un principio preexistente en el núcleo de nuestras células, también digamos que se puede convertir en una fuerza que repele todo lo que no pertenece a la creación. Por lo tanto, quien no está ligado a un desarrollo interior, a un desarrollo y a un ascenso espiritual, quien no busca verdaderamente su espíritu y la fuerza que tiene por dentro, no va a poder comprender esto. Entonces ahí es donde está la fuerza que debemos desarrollar cada uno de nosotros. Por eso es un fuego, porque es un fuego que para nosotros nos da calor, pero para lo que no pertenece a la creación lo quema y digamos que lo vuelve ceniza. Entonces veamos, para comenzar a comprender todo este proceso, veamos que en la cultura maya se nos enseñó mucho sobre este fuego interior y mucho sobre lo que sería la manifestación de ese fuego en todo el universo y que se reconciliaría con el hombre que lo reconozca y que lo pueda percibir. Y es por eso que en este capítulo vamos a conocer un poco sobre las profecías maya, específicamente sobre una de ellas, porque recordemos que ellos han dejado un gran calendario con mucha información y con muchas profecías que en los libros del Popol Vuh y el Chilam Balam pueden ustedes profundizar. Recordemos también que en los ciclos de profundización de estos talleres vamos también a profundizar sobre esas profecías. Por lo tanto, les dejamos la invitación a que nos escriban, a que se contacten con nosotros por cualquier medio para que podamos vernos cara a cara y podamos profundizar sobre este conocimiento tan maravilloso que tiene para nuestro desarrollo interior, donde, digámoslo así, esto tan solo será una pequeña introducción. Así es, porque es necesario que comencemos a anhelar estar en presencia, cada uno de ustedes con nosotros, no para que, digamos, como un maestro, sino para que podamos juntos darle la dimensión correcta a todo este conocimiento que es propio de ustedes y que es para el desarrollo grupal de todo la humanidad de este planeta. Así es. Entonces comencemos a introducirnos en lo que es la cultura maya para comenzar a profundizar sobre esta manifestación del fuego interior azul. Entonces comencemos a entender que estas profecías mayas tienen su origen en una reunión que hicieron los ancianos mayas del pueblo quiche alrededor del año 900 después de Cristo en la sierra de los Cuchumatanes, al oeste de Guatemala. Se trata de una reunión iniciática en la que nada se escribe, sino que todo se transmite de bocas a oídos y queda registrado en la tradición oral, y que luego en la iniciación nunca se escribieron en piedra,
sino que fueron transmitiendo de generación en generación y se escribió también en algunos libros como el Chilam Balam. Pero entonces entendamos que en esos tiempos, cuando los mayas, digamos que estaban buscando, tenían una planificación o estaban viviendo un tiempo donde tenían que migrar de sus tierras, decidieron hacer una reunión y dejar las 7 profecías principales de lo que sería el plan de lo que iba a suceder. No como un plan de huida, sino como un legado que iban a dejar para que se entendiera por qué ellos lograron salir de allí, por qué ellos migraron al sur, porque ellos, digamos, muchos dicen que huyeron, pero vamos a entender que ellos migraron a preparar lo que serán los remanentes en los lugares donde ya se han visto comunidades, digamos en América del Sur y en otros lugares, pero dejaron las bases en esas 7 profecías para que nosotros entendiéramos cuándo sería el tiempo en que esos remanentes iban a estar listos y en que nosotros íbamos a estar preparados para habitarlos. Así es, hermano. Entonces comprendamos que todo es una planificación estelar, todo es una planificación cósmica y cada uno de ustedes tiene que ver en ella, porque las profecías vienen al rescate del hombre, vienen a preservar la vida en este planeta y es el hombre quien le da el cumplimiento a tales profecías. La profecía es un mensaje de advertencia para que nos ubiquemos en un tiempo y en un espacio y seamos nosotros quienes a través de nuestro discernimiento y comprensión podamos darle aplicación a las mismas. Entonces vamos a ver qué es lo que ellos en su 7ª profecía nos dijeron, porque fueron esos hombres mayas que gran parte de sus estructuras, de sus pirámides, de la construcción de sus pueblos, estaba alineada perfectamente con la constelación de las Pléyades. Y ese es un gran mensaje, porque una de las estrellas que conforma tal constelación se llama Maya. Tenemos entonces que ir profundizando poco a poco en esa civilización que vivía en armonía, que vivía en amor, que no hacían sacrificios y que fueron los invasores asesinos quienes reescribieron la historia de esos hombres, de esa civilización supremamente avanzada para ese tiempo. Recordemos que gran parte de estas profecías están registradas en el libro del Chilam Balam, que son alrededor de 10 libros que se toman como conocimiento de los mayas, puesto que muchas de sus interpretaciones han sido por cronistas españoles que estuvieron en ese momento en los años 1500, luego de que transliteraran y tradujeran lo que fueron los libros jeroglíficos que habían en esos grandes templos y pirámides de la civilización maya. Recordemos también que gran parte de lo que se narra en esos libros fue directamente dictado por los intérpretes solares y parte de los hombres que fueron remanentes de esa civilización maya. Por eso fue que gran parte de la interpretación de sus profecías han sido entregadas de voz en voz, puesto que mucha de la información que se contenía en esas pirámides fue completamente devastada y borrada. Fue entonces el relato de esos ancianos y maestros, de esos libros jeroglíficos, lo que mantiene viva las enseñanzas de estos hombres. Comprendiendo que gran parte de las profecías que se interpretan en este momento provienen también del calendario del Tzolk'in, que digamos que poseía gran parte de su estructura y conocimiento de sus enseñanzas espirituales, y el otro, el de cuenta larga, donde medían los acontecimientos astronómicos y dan cuenta de que no eran adivinos, como muchos científicos dicen que los mayas eran grandes adivinos, y no eran adivinos, eran grandes científicos solares que comprendían el movimiento de las grandes luminarias y la conexión del corazón del hombre con los mismos universos, ¿ok? Entonces vamos
a profundizar sobre lo que es en este capítulo en la séptima profecía maya. Los mayas en esta séptima profecía nos dejaron un mensaje de esperanza y dijeron que a partir del esfuerzo voluntario de los hombres por lograr la armonía y la paz interior, podremos desarrollar nuestros sentidos e integrarnos al funcionamiento de la galaxia. Así podremos reducir los efectos nocivos anunciados por las otras profecías y renacer en una nueva era, la era de la luz. Entonces ya vemos que los hombres mayas también hablaban de un cambio, de un nuevo tiempo, de un tercer día de creación, de un proceso de transformación. Y ustedes pueden tranquilamente profundizar en las demás profecías y se van a dar cuenta de que ellos, como decía Luis, midieron el tiempo perfectamente. Y no lo midieron, digamos, como de una manera vana, sino que lograron ver el tiempo en que el hombre es capaz de transformarse y lograron medir ese proceso conectándose a la gran fuerza del sol central de la galaxia. Entonces, digamos que lo importante de esta séptima profecía es que el hombre, por el esfuerzo voluntario, es capaz de sincronizarse en armonía con su corazón, su espíritu, al gran espíritu de ese sol, pero también de este planeta, pero también de la galaxia y el gran espíritu universal, que es el que llena el todo, que es ese gran útero de creación que hablamos al principio. Entonces, ¿pero es a través de qué? De la voluntad que yo ponga para lograr armonía y paz interior. Y entonces ahí podremos desarrollar nuestros sentidos. O sea que indudablemente tenemos 5 sentidos, pero ¿cuánto lo hemos desarrollado? ¿Cuánto lo hemos utilizado? ¿Cuánto hemos podido sacar el provecho verdadero para enriquecer nuestro espíritu a través de ellos? Entonces ahí es donde está, digamos, el punto de reflexión dentro de toda esta profecía. Así es, porque debemos comprender que esa energía vital que sostiene este planeta, que sostiene la naturaleza, es la misma energía que nos sostiene a nosotros, pero también es la misma energía que sostiene a los grandes soles, planetas, galaxias y universos enteros. Y esa energía la conocemos como esa fuerza de la creación, como ese espíritu supremo y santo, ese fuego interior que habita en cada partícula de toda la insondable creación. Y esto lo conocían los mayas, por eso dejaron gran parte de su legado para que desarrolláramos nuestra inteligencia espiritual para este momento que es supremamente necesario que comprendamos que somos más que un cuerpo, que hay un espíritu, que hay una energía que anima este cuerpo y esa energía está interconectada con toda la creación, pero nosotros la poseemos de manera individual, comprendiendo que el espíritu del árbol es el mismo que el de la gran naturaleza y que un árbol luego de que desaparece no va a encarnar en un hombre, porque ese es el espíritu del árbol, ese es el espíritu de la naturaleza. Y nosotros tenemos un espíritu individual que poco a poco dentro de este módulo vamos a poder ir comprendiendo totalidad. Nosotros tenemos un espíritu como una ley universal que no es que desencarnamos y en la otra encarnación vamos a ser pájaros, monos o gusanos o mariposas. No, el hombre siempre ha sido hombre. El hombre es la ley, principio y fin de toda la creación. Y eso lo conocían los mayas. Eso conocían esos hombres que comprendían que en este momento el hombre debía desarrollar esa fuerza para conectarse a la gran creación y comenzar a vivir en un estado de armonía y paz para poder continuar dentro de la gran creación eternamente. Entonces, vamos a ver este video que
nos da a conocer parte de lo que es esta séptima profecía. Adelante. La séptima profecía maya nos habla del momento en que el sistema solar, en su giro cíclico, sale de la noche para entrar al amanecer de la galaxia. Nos dice que en estos próximos 13 años, de 1999 al 2012, la luz emitida desde el centro de la galaxia sincroniza a todos los seres vivos y les permite acceder voluntariamente a una transformación interna que produce nuevas realidades. Dice que todos los seres humanos tienen la oportunidad de cambiar y romper sus limitaciones, recibiendo un nuevo sentido: la comunicación a través del pensamiento. La energía adicional del rayo emitido por Hunab-Ku activa el código genético de origen divino en los hombres que estén en una frecuencia de vibración alta. Este sentido ampliará la conciencia de todos los hombres, generando una nueva realidad individual, colectiva y universal. Todos los hombres, conectados entre sí como un solo todo, darán nacimiento a un nuevo ser en el orden galáctico. Terminará la mentira para siempre, porque nadie podrá ocultar nada. Comenzará una época de transparencia y de luz que no podrá ser opacada por ninguna violencia o emoción negativa. Desaparecerán las leyes y los controles externos, como la policía y el ejército, pues cada ser se hará responsable de sus actos y no habrá que implementar ningún derecho o deber por la fuerza. Se implementarán tecnologías para manejar la luz y la energía, y con ellas se transformará la materia, produciendo de manera sencilla todo lo necesario, poniendo fin a la pobreza para siempre. La excelencia y el desarrollo espiritual será el resultado de hombres en armonía que realizan las actividades con las que más vibran. Y al hacerlo, expanden su comprensión sobre el perfecto orden universal. El respeto será el elemento fundamental de la cultura, transformando al individuo, a la comunidad, y colocará a la humanidad en posibilidad de expandirse por la galaxia. Miles de años basados en la separación entre los seres humanos, adorando a un Dios lejano que juzga y castiga, se transformarán para siempre. El hombre evoluciona, porque al saturarse de sufrimiento, encuentra la fuerza necesaria para cambiar. Cuando cambia, comprende la inutilidad de su posición anterior, liberándose de una limitación que él mismo se había impuesto. Y ahí pudimos ver entonces cómo resalta un acontecimiento muy importante, y es el nacimiento de un nuevo ser. Un nuevo ser que se está manifestando ya en estas tierras del sur. Hombres y mujeres con resplandores codiciables, con brillo interior y con luz eterna, que comprenden la vida en los universos, que comprenden la vida en esta creación tan maravillosa y la respetan y la protegen, porque saben que son uno con ella. Es por eso que se precisan hombres humildes y dispuestos para pregonar y propagar la palabra viva de eternidad, y que todo hombre y mujer sea lleno de ese gozo divino y que comprendan la esperanza de las profecías, porque tanto y tanto se habló de estos acontecimientos en el mundo, donde iba a ser supuestamente el fin del mundo y la destrucción de todo, pero fue simplemente la apertura de la cápsula de tiempo y espacio para que cada uno de nosotros, que comprendiéramos ese mensaje que proviene de lo alto, pudiéramos comenzar a desarrollar esa fuerza interior, porque fue entonces en ese momento cuando ocurrió ese eclipse el 11 de agosto de 1999 de la cruz cósmica, que los grandes tronos se manifestaron al hombre de la tierra, donde los progenitores mayores se manifestaron ante la humanidad y pudieron estos entonces entregarle la información necesaria en cada una de sus células para que pudiéramos entonces comprender las enseñanzas que a lo largo del tiempo se nos han ido entregando. Y fíjense que hay algo muy importante, que desde 1999 tanto la galaxia como el sistema solar, como nuestro planeta y toda la creación que hay en él comenzó a ajustarse a una nueva dimensión de frecuencia y a un nuevo pensamiento, que es ese nuevo día anunciado desde
hace más de 1000 años por los mayas, y que 1000 años que lo anunciaron, pero ¿hace cuánto no lo sabían? ¿Hace cuánto no sabían a través de todo ese proceso de conocimiento que tenían con la constelación de las Pléyades? Entonces, pero lo maravilloso aquí es que el planeta ya empezó hace 20 años ese proceso de transformación. Y ese proceso de transformación hizo que subiera una frecuencia donde nosotros comenzábamos a gestar cambios, y eso lo hablan las demás profecías mayas, las anteriores, donde nosotros empezábamos a sentir cosas como cambios, digamos, celulares, náuseas, cambios de estado anímico, pero también cambios, digamos, físicos, porque toda la naturaleza tuvo un proceso de ascenso, porque la frecuencia aumentó. Y entonces ahí nosotros podemos entender que ese anhelo que existe ahora en las personas por desarrollarse por dentro o por buscar unas respuestas espirituales es porque la misma célula, el núcleo de nuestra célula, está pidiendo sincronizarse con esa frecuencia de toda la creación. Y esa es la importancia de todo este proceso, de que conozcamos cómo funciona esa sincronicidad, esa resonancia que es a través del núcleo de nuestras células, pero del núcleo de nuestro corazón. Y más allá de eso, eso emana desde el principio original nuestro, que es nuestro espíritu. Porque toda esa luz, recuerden lo que hablamos en el segmento anterior, que la luz que vemos de este sol y de todos los soles es solo el destello de la luz, porque la verdadera luz es el principio y pensamiento del Padre Eterno en cada ser vivo. Por eso que la creación del ser fue ayer, como anuncia Benjamín Solari Parravicini. Cuando comprendemos que la gran inteligencia que nos hace hoy hombres, mujeres que anhelan la verdad, fue puesta en nuestros corazones desde el primer palpitar del Padre Eterno, del Creador innominado en nosotros, para que pudiéramos entonces hoy crear ese nuevo ser que busca incansable la verdad, que busca incansable su origen y su principio en la luz, porque el principio de la vida es la luz, y nosotros tenemos esa partícula de luz en nuestro corazón. En cada una de nuestras células se contienen esas partículas de luz. Esas partículas de luz que también se contienen en los grandes árboles y en todo ser viviente que existe en este planeta y en toda la creación. Es por eso que el hombre es el principio y fin de toda la creación. El hombre es la ley, y por él y para él todas las cosas han sido hechas. Porque dentro de nosotros se contienen la fuerza de los microsoles, de las grandes luminarias, y es esa fuerza que tenemos en cada una de nuestras células la que nos da la potestad y la autoridad de levantarnos con la nueva conciencia solar, con la justicia perpetua para con toda la creación, siendo hombres fieles a la luz eterna, perfeccionando cada una de nuestras obras en la verdad espiritual que los mayas han dejado a través del tiempo. Y fíjate que no necesariamente, que esto no lo conocimos porque es que no sabíamos la cultura maya, no conocíamos a esos sabios que se reunieron hace 1100 años. No, porque es que si tú te fijas aquí en Juan 24 del 21 y vamos a la lámina, Jesús nos dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte de Sión ni en Jerusalén se adora al Padre. Entonces ya entendemos que, digamos que los judíos no adoran al Padre, sino que ya en este tiempo nosotros sabemos que en Jerusalén lo que se adora es a Jehová, es el Lucifer, la serpiente antigua, que ya hemos sabido por un proceso de investigación que hemos desarrollado todos, que no es más que el impostor, ese que denunció Isaías, que se quiso hacer pasar por el Altísimo. Entonces, digamos que si en este tiempo es que estamos reconociendo esa imagen falsa, entonces ahí es donde está la aplicación de esta cita. Porque también dice:
Vosotros, los de Abraham, adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los hombres que buscamos la médula interior, adoramos lo que sabemos, porque la salvación, que es la energía viviente que mueve los mundos, viene de los hijos de Dios, los del ser corazón que palpitan con el corazón de la galaxia, con el corazón de este sol, con el corazón del planeta. Mas la hora viene, y es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, si nosotros debemos adorarle en espíritu y en verdad, tenemos que conocer qué es nuestro espíritu, ¿verdad? Claro. Porque si no, ¿cómo nosotros podemos adorarle en espíritu si no sabemos qué es lo que tenemos por dentro? Y la verdad la estamos conociendo, entonces ya podemos decir que podemos empezar a ajustarnos a la verdad, pero debemos conocer nuestro espíritu para saber que sí somos parte verdaderamente del gran espíritu de la creación, que tiene un principio original tanto afuera en el macro como en nosotros en el micro. Excelente, porque así podemos comprender, y vimos en el video, cómo los mayas conocían que nuestro corazón estaba conectado a este sol, y este sol a Alción, y Alción al Hunapku, que cada 5200 años emana esa fuerza que mueve los mundos, que engendra mentes, hombres y conciencia a todas las latitudes de la creación para que se ajusten a ese pensamiento de vida, a ese pensamiento solar que no entra por la 100 ni por el chakra corona o por hacer meditaciones y cánticos en masa, sino que es una fuerza que llega a los filamentos de nuestro corazón, al filamento preexistente que tenemos por dentro, al filamento de cada una de nuestras células. Es por eso que cae todo el misticismo, toda la falsa creencia, todas las falsedades de las canalizaciones, de los desdoblamientos astrales, de los registros akáshicos, porque nada de eso realmente nos elevan al principio original que somos como ley preexistente. Y sí, lo que nos devuelve al origen es el pensamiento de la vida, porque en el principio fue la luz eterna y esa luz eterna la tenemos en nosotros. Por eso vamos a conocer ahora cómo esa luz que el sol central de la galaxia nos envía a nuestro corazón, nos envía a nuestro cuerpo físico, cómo es que la recibimos. Adelante. El biofotón. Los biofotones son emisiones débiles de luz que emanan de las células de todos los seres vivos. Sabemos que enviamos información con emisiones de biofotones porque personas como Fritz Popp han descubierto que enviamos pequeñas corrientes de luz. Empezamos a buscar esos fotones. Supe desde el principio que no debían de ser de mucha intensidad, pero estaba claro que esos fotones estaban en todas las células internas. Para detectar los biofotones, el profesor Popp y sus alumnos necesitaban un fotomultiplicador que fuera tan sensible como para ver una vela a 20 kilómetros de distancia. Cuando un organismo vivo se coloca delante de un detector de fotones, la luz emitida por las células se puede observar. Empezamos con plántulas de pepino y después con otras. Y todos los sistemas vivos que colocábamos en ese instrumento mostraban una emisión muy débil de fotones. El profesor Popp sugiere que estas emisiones de biofotones pueden estar controlando nuestro metabolismo corporal. Las moléculas no pueden regularse a sí mismas. Deben de tener un campo. Así que los fotones deberían ser los portadores de la información, lo que es necesario para regular el metabolismo. Estos biofotones crean una red dinámica y coherente de luz dentro de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está constantemente emitiendo luz en forma de biofotones. ¿Son estos biofotones el mecanismo de control del cuerpo? ¿Acaso no es esa la función de nuestro ADN, nuestros genes? Entonces, fíjense que debemos ya entendiendo que nuestras células tienen una luz que es el principio activo de nuestra vida, digámoslo así, que es el que da movimiento y energía a todo nuestro cuerpo a través de, digamos, de nuestro espíritu, que es el lugar de donde viene esa energía y esa fuerza creadora. Vamos a entender que para nosotros poder aumentar nuestra frecuencia debemos limpiar todo nuestro pensamiento y empezar a sincronizarnos con esas células, porque esas células emiten una frecuencia alta, pero
soy yo el que la opaco con mis acciones. Soy yo el que hago que esa energía se haga densa, se haga pesada y no pueda, digamos, expresar toda su fuerza porque tiene como unas capas que no dejan que ellas, digamos, implosionen. Entonces el cuerpo de nosotros, digamos que tiene una onda magnética que hace un aura, pero esa aura está bloqueada por todo nuestro desorden y nuestra desconexión de nuestro principio y de nuestro origen, porque al no tener origen tampoco hemos tenido propósito y nuestro pensamiento se ha desorientado. Excelente, hermano, porque así podemos comprender cómo esos científicos lograron descubrir que en todo ser vivo, en cada célula, se emanan esos biofotones. Esos biofotones que nos dan el hálito de vida, nos dan el impulso de vida, para que podamos entonces nosotros manifestarnos en este plano terrenal, en este plano de tercera dimensión, con este cuerpo físico. Pero ahí, en esa luz, es donde reside la blanca y destellante luz eterna de la energía vital que mueve los mundos, que engendra mentes y conciencias. Esa fuerza que nos sostiene en toda la creación, que nos permite conectarnos a los árboles, a las aves y a los mares, porque toda energía viviente, toda fuerza viviente contiene esa energía vital que emana luz, ese biofotón, esos seres de vida luz, esos seres que van al rescate de nuestra identidad original, esos seres que cuando nosotros volteamos nuestra mirada al corazón comienzan a borbotear, estremeciendo todas las tinieblas que se pudieron incrustar en nuestro pensamiento. Y ahí es cuando comienza nuestro desarrollo interior, cuando reconocemos que el universo, las grandes creaciones, tienen la mirada puesta en esta humanidad, para que se levante con esa fuerza y manifieste esa esencia de luminarias que tiene por dentro. Porque el hombre es más que carne, porque el hombre es más que un trabajo, es más que un vehículo, que una cuenta bancaria. El hombre es el principio de las luminarias eternas, el que le dará mantención y continuidad a la gran creación. Pero esa inteligencia está dentro de nosotros. Y eso es lo que los mayas conocían como la espiritualidad del hombre, como la esencia original que tenemos por dentro, como ese cristal vivo que hay en cada una de nuestras células, en ese núcleo celular. Y es por eso que ahora podemos comprender que esa luz que hay en cada una de nuestras células es nuestra conexión con nuestro espíritu. Es lo que nos conecta a nosotros con esa esencia vital que nos mantiene acá. Entonces vamos a la siguiente lámina, porque es necesario que a lo largo de todo este segmento del fuego interior azul, de ese fuego de eternidad que todos llevamos por dentro, conozcamos cómo está conformado nuestro espíritu. Ese espíritu universal que habita en nosotros, pero que también habita en el principio de la gran conciencia creadora. Ese principio del Padre que antes de manifestarse existía en 7 esencias y discos de creación, en 7 principios creadores. Y esos 7 principios los contenemos nosotros, lo que en el hinduismo han llamado chakras, han llamado de tantas maneras, ¿verdad? Pero que realmente son centros vitales de energía que, digamos que son quienes son capaces de generar ese principio de vida en nuestro cuerpo, pues. Y también son donde nosotros guardamos todas las memorias de nuestras encarnaciones y donde podemos nosotros generar todas las energías que puedan elevar nuestra condición mental, emocional y causal de nuestro cuerpo, como también la puede degradar hasta llevarla a una muerte por inconsciencia y a tantas degradaciones que terminan en cáncer, enfermedades y como tal la muerte sin un sentido y sin un conocimiento del porqué.
Entonces, ese principio son lo que en el hinduismo llamaron chakras, que lo dejaron allá como, digamos, vórtices de energía, donde se limpiaban a través de piedras, a través de misticismos, que no llevaban a una conclusión consciente del por qué se hacían las cosas. Y entonces muchos los dibujan y se ponen cositas aquí, pero no han comprendido el principio original de lo que ahí se manifiesta. Entonces nosotros le vamos a dejar el link donde profundizamos sobre cada uno de estos, digamos, chakras, pero que son logosoles, porque son principios de soles dentro de nosotros. Entonces vayan a la descripción, porque ahí van a encontrar lo que es el primer chakra o logosol, Éfeso, que es de color rojo y representa, digamos, el principio creacional e instintivo en el hombre. Es la base de nuestro espíritu, es, digamos, la raíz de lo que nosotros somos, donde se manifiesta la continuidad. También tenemos a Esmirna como segundo principio, que manifiesta, donde se manifiestan o donde se dan las energías emocionales, pero de emociones libertarias y que se han desviado a, digamos, a tantas degradaciones, y por eso es que en el estómago es donde uno siente, digamos, esas sensaciones cuando está alterado emocionalmente. Y el tercero es Pérgamo, donde se pulen todas las perlas, pero que se ha vuelto el trono de Satanás, porque allí, digamos, que se ha cambiado la sobriedad por el vicio, la degradación, donde el hombre ha perdido su conciencia. Y llegamos al cuarto, que es Teatira, el del amor, que es blanco, puro y limpio, pero se ha cambiado por ese gen oscuro de pensamiento, que es el que vamos a profundizar en la siguiente clase, y ténganlo muy presente. Tenemos a Sardis, que es el que nos hace vigilantes de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias acciones, y nos lleva al siguiente logosol, que es Filadelfia, la clarividencia y la reflexión en conciencia. Entonces fíjense que en Filadelfia es donde lo que han llamado, digamos, el tercer ojo, pero que es una dimensión donde nosotros podemos rememorar todas nuestras memorias, pero de manera consciente, si purificamos los 5 anteriores. Y tenemos como séptimo la conciencia, la Odisea. Y entonces este séptimo logosol de color magenta es el que nos conduce a nuestro principio preexistente, a nuestro pensamiento original, un pensamiento con conciencia a través de la limpieza de todos los demás logosoles. Entonces, como les decía, vayamos a estos ciclos de profundización, porque ahí tenemos que hablar de cada uno de ellos y reconocerlos dentro de nosotros. Excelente, hermano, porque así, al comprender esa esencia en nosotros como espíritus universales que tenemos por dentro y que debemos desarrollar en un proceso consciente, modificando y mejorando ese pensamiento mortal por un pensamiento de vida eterna, podemos comprender lo que es el espíritu de verdad que llega a nosotros. Esa fuente original que se manifiesta dentro de nosotros como un libro dorado, como libros abiertos, porque esas grandes sincronizaciones solares, esas grandes llamaradas, vienen con bloques de información para que nosotros seamos capaces de reconocer la verdad del universo habitado y la verdad de todas las enseñanzas que se han dejado a lo largo del tiempo, para que podamos entonces discernir en lo que es la verdad. La verdad tantas veces la han querido ocultar, pero llega ahora como esa fuerza viva en el corazón de aquellos que se levanten con esa fuerza de los heraldos del sur, de los caminantes azules, con esa fuerza de esos hombres con resplandores codiciables de la reina del sur, por todos aquellos que aman y protegen la vida. Es por eso que el anciano de días, el autor de la vida, el Hunapku, ha enviado ese espíritu de verdad a nuestro corazón para que seamos capaces de reconocer la verdad en la creación. Y fíjense lo que dice en Juan 16 del 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Maravilloso, porque así podemos comprender que esa fuerza que se manifiesta en el universo y en nuestro corazón es la misma fuerza del anciano de los días en nuestro corazón, que nos permite conocer la verdad de la fuerza del Cristo, porque el Cristo no es un hombre crucificado, y sí la fuerza que sostiene y rige la gran creación eterna, que en este mundo la persiguen para matarla. Y eso es lo que vamos a profundizar en el siguiente capítulo. Debemos comprender que esa fuerza solar que tenemos cada uno en nuestro corazón es la que debemos desarrollar, alejado de falsas creencias y de fanatismo, como una esencia natural y como una herencia que se nos dio, para que la tomemos como esa autoridad de hijo de hombre, para que levantemos ese honor apagado en la humanidad, para que extendamos esa mano de ayuda al desvalido, a la familia, a nuestros amigos y a nuestros hermanos, para que demos esas palabras de aliento y podamos entonces salir de ese tiempo de oscuridad que anunciaban los mayas, ese tiempo de guerras, de odios, de violaciones y de rencores, y entremos a esa era de luz, a esa era de un pensamiento solar, de un pensamiento de vida, de un pensamiento de amor, de un pensamiento de armonía, de respeto por el gran espíritu de la creación y por todas las personas en esta humanidad. Entonces, eso por lo que el Cristo rogó al Padre, para que se nos diera ese otro consolador, que es el Espíritu de verdad, y que se derramaría en el tiempo que el hombre fuera capaz de recibirlo, es hoy. Y es desde 1999 cuando se inició, digamos, el amanecer galáctico. Ahí nosotros pudimos recibir todo ese principio activo en nuestro corazón, y es lo que nos conduce a buscar la verdad. Entonces, el haber comenzado en todo este proceso de conocer nuestro propio fuego interior, nuestro espíritu, esos 7 logosoles, dimensionarlo y comenzar a vivirlo como un principio fundamental dentro de nuestro día a día y dentro de nuestro desenvolvimiento en cada situación, es lo que nos va a permitir que nosotros podamos desarrollar y hacer que se encienda ese fuego interior azul. Así que este es el principio, este es el primer capítulo, pero ya ustedes se eligieron para conocer ese espíritu de verdad, ya se eligieron para nacer de nuevo. Es una reflexión que les dejo, porque si ustedes son los de búsqueda sana, son los que se han elegido. Pero si son los que buscan afuera, no podrán conseguir en este conocimiento que busca encauzarlos a su ser interior las respuestas que ustedes están buscando en fanatismos y en, digamos, en manifestaciones de místicas que no llevan a un desarrollo intelectivo y espiritual, sino que llevan a la degradación astral y a la degradación de nuestro principio y nuestro origen en la luz. Porque nada que no nos lleve, nada que nos conduzca hacia afuera y nos haga desconectarnos de nuestro origen en la luz de nuestro corazón y de nuestros 7 espíritus, no es un principio original preexistente. Entonces, los esperamos a la próxima para que, como decía Luis, conozcamos ese gen oscuro que nos desconectó y que nosotros podamos dejar limpiarnos y purificarnos de él y quemarlo en la llama viva de nuestro corazón. Hasta la próxima.